Shalom, shalom. Nos encontramos en los 10 días de Teshuvah, después de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Y en estos días suceden varias cosas importantes dentro de la Yahadut y dentro, obviamente, de la historia del espíritu. Primero, que son los días en los cuales el ser humano puede retornar a Kadosh Baruj Hu, y por eso se los conoce como los días de Teshuvah, más cercano a la posibilidad de poder volver nuevamente a reactivar la relación con Akadosh Baruj Hu en todos los niveles en que ésta debe presentarse. Además de eso, el día octavo de los Aseret Yemei Teshuvah es el día de la inauguración del primer Bet HaMikdash, de lo que vamos a tratar de referirnos en alguna entrega. Y también estamos en Likrat, frente a o cerca del Shabbat de Teshuvah, que en este año el Shabbat de Teshuvah, que es el Shabbat que hay entre precisamente Rosh Hashanah y Yom Kippur, vamos a leer la parashá de Vayelech. Vayelech es una de las últimas parashot del Sefer Devarim, en las cuales ya Moshe Rabbenu opta por despedirse de Am Israel y comenzar una nueva etapa, adelantarles el comienzo de una nueva etapa en la historia de Am Israel. Y entre estas situaciones y estas tkufot, épocas en las cuales unas cosas están terminando, unos ciclos se están cerrando y otros ciclos se están abriendo, precisamente en esta parashá, la parashá de Vayelech, nos encontramos con una mitzvah bastante peculiar, bastante interesante además, que marca precisamente, como dije, el cierre de un ciclo para abrir uno nuevo. Y es lo que dice en el Perek Lamed Aleph, Pasuk Yud, dice: Vaitzaf Moshe otam lemor. Les ordenó Moshe a ellos diciendo lo siguiente: Miketz Sheva Shanim Bemoed Shanat Shemitah. Al final de siete años, Bemoed Shanat Shemitah, que es la época de la Shana de la Shemitah, Behag Sukkot, en la fiesta de Sukkot, Bebo Kol Israel Leraot et Pene Hashem, cuando venga todo Israel a mostrarse delante de Hashem, o sea, que vienen a la fiesta, que vienen a Sukkot, Elokeja tu Dios, Bamakom asher yibchar, Tikra et Torah asot neged Kol Israel beosneichem. Deberás leer toda esta Torah frente a todo Israel beosneichem, a los oídos de ellos, o sea, delante de ellos, ve'anashim be'atav begerja asher bishareja, tanto los hombres como las mujeres, los niños y también el convertido que esté en tus ciudades, leman ishmeu leman ilmedu, para que escuchen y para que estudien, va Yar'u et Hashem, para que tengan temor de Akadosh Baruj Hu Elokeihem, el Dios de ustedes, Veshamru la asot et kol divrei Torah asot, y puedan de esa manera hacer y cumplir todas las palabras de esta Torah. ¿De qué se trata esta mitzvah? Es la mitzvah que conocemos como Akhel. Akhel, que significa reunir de la palabra Keilah, una comunidad. Y eso es lo que dice en el Pasuk Yud Bet, Akhel et Ha'am, reúne al pueblo. Rashi nos explica en forma sucinta y bastante amuka, por supuesto, como es su derech, lo siguiente. Dice: Miketz Sheva Shanim, al final de 7 años, Bashana Rishona Shel Shemitah, el primer año de Shemitah, Shehi Ashana Ashminit, que es el año octavo. O sea, cuando terminan 7 años, que son 6 años en los cuales se trabaja la tierra, y el séptimo año se considera año de Shemitah, y por lo tanto la tierra no se trabaja, y hay otras halajot con respecto a ese mismo punto. Terminado ese año, el año número 7, comienza el primer año del próximo ciclo de 7 años, que sería el año octavo, que es el primero del próximo ciclo. Velama Kore Ota Shanat Shemitah. ¿Por qué lo llama a este año que viene después de la Shemitah, el primero del ciclo siguiente, que es el octavo, simplemente respecto al séptimo anterior? ¿Por qué lo llama, pregunta Rashi, Shanat Shemitah, el año de Shemitah?
שעדיין שביעית נוהגת בה בקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית. Simplemente porque todavía en este año, y estamos ahora en él, acaba de terminar el año de Shemitah en Eretz Israel y comenzamos el nuevo ciclo, porque todavía hay muchas halajot, muchas leyes con respecto a el katsir, con respecto a las cosechas que se van a realizar incluso durante estos meses siguientes, que aún corresponden, aún están conectadas con el ciclo de la Shemitah anterior, o sea, con el ciclo del año de Shemitah. Entonces, por eso este año todavía se considera el año octavo, después del séptimo, primer año del nuevo ciclo, todavía se considera como parte de la Shemitah y es por eso que se denomina Shenat Shemitah. Tikra et Torah azot, dice Rashi, tienes que leer esta Torah. Amelech, el rey, Aya Kore Mitchilat Ele Advarim. El rey leía, o sea, el rey de Israel, la mitzvah va a recaer sobre él, sobre el rey de Israel, inmediatamente Rashi nos lo dice, nos lo aclara, y él lee desde Ele Advarim, o sea, el Sefer Dvarim, este libro, no todos los libros, sino Ele Advarim, que deita b'Masejet Sotah, como estudiamos en la Gemara Masejet Sotah, al bimá shel etz, sobre una bimá, sobre un podium, se paraba el rey sobre un podio preparado especialmente para él, de madera, sheayu osin ba'azara, que hacían en el patio del templo. Y esto lo hacía en Sukkot. Acá simplemente Rashi habla que se hace, o sea, Rashi la Torah nos enseña que se hacía en la fiesta de Sukkot. Ok, ¿de qué trata esto? ¿Qué nos enseña? Ya dije algo de que terminamos ciclos y comenzamos ciclos, pero acá estamos ante una situación entre un ciclo que termina, que es la Shemitah, un nuevo ciclo que comienza otra Shemitah, pero hay todavía un kesher, hay todavía una relación entre ellos. Y esta relación que hay entre ellos también implica algo especial. Implica la lectura o implica el conocimiento y la percepción de que hay algo implícito dentro de la Torá que me cayera el tiempo, que conecta los tiempos. Y sobre eso es que es necesario leer un poco, estudiar un poco más en profundidad y ver de qué se trata. Rabbeinu Bajie, uno de nuestros sabios de la Edad Media, tiene una explicación a las parashiot de la Torá y las explica con mucha altura, de una forma profunda y de una forma también bastante mequifá, o sea, bastante amplia. Y él dice sobre esto lo siguiente, dice, Miketz Sheva Shanim Bemoed Shenat Shemitah Bechag Sukkot, ¿no? El Moed del año de Shemitah, el año siguiente a la Shemitah, en la fiesta de Sukkot. Zohi mitzvat akel. Esta es la famosa mitzvah que se llama akel, reunir. Uperush miketz misof. La explicación de miketz sheva sanim, o sea, al final de 7, significa al final, casi lo traducimos y por lo tanto para nosotros no es un gran problema entenderlo, solo que en hebreo la palabra ketz significa el punto en donde algo acaba, o puede también ser el punto donde algo termina, es el kitzón, es el extremo más que el fin. Entonces, al extremo, pero se refiere acá al extremo al fin. Bejen con la shon ketz ahamur inyano sof. Y todo tema donde aparece la palabra ketz, que es el extremo, estamos hablando del fin. Que la shom, como está escrito en Bereshit, ketz kol basar ba lefanai, o sea, el extremo de cada carne viene delante de mí, se refiere al fin, que está hablando ahí de las épocas del diluvio. Ve'akavaná besofa sheva shanim, y la kavaná es obviamente después de 7 años. Klomar, quiere decir, ahar sheyabru a sheva shanim legambre, después de que ya han pasado los 7 años en forma total. Bezeu shminit, y este va a ser shminit, o sea, el año octavo, Bejulo shel Moed shel Hag HaSukkot. En Hol HaMoed, que son los días de Hol del Moed, o sea, los días intermedios que hay desde el primer día de Sukkot, que es Hag, y el último día de Sukkot, que no es parte de Sukkot, es una fiesta independiente, pero esos días intermedios se consideran días de Hol HaMoed.
Aval Mashekatu bemitzvat Shemitah, sin embargo, lo que está escrito sobre la mitzvah de Shemitah, Miketz Sheba Shanim Ta'aseh Shemitah, después de 7 años vas a hacer Shemitah, como está escrito en Dvarim, Perush Misof Sheba Shanim. La explicación es al final de 7 años. Behiyah Sof Hazeh Michlal Sheba. Y va a estar este Sof dentro de los 7. Esto quiere decir que cuando hablamos de Shemitah, hablamos de un ciclo de 7 años inclusive. ¿Okay? O sea, que está girando sobre 7 dentro de él. En cambio acá, cuando hablamos de 7, de la palabra Ketz, con respecto a 7, estamos hablando de un 7 exclusivo. O sea, una vez que ya terminó el primer 7, el grupo de 7, hablamos de algo exclusivo que viene después. Lo she'abru Sheva, no que pasaron los 7 en el caso de la Shemitah, ¿ken? Vejen amru razal shvi'it eina meshametet ela basov. Y así también dijeron los sabios que shvi'it no meshametet, o sea, no anula las deudas, uno de los temas también que tiene que ver con Shemitah, sino al final. Behu shkiat ahamash el motzai shvi'it. Estamos hablando del día que se pone el sol al final del año de Shvi'it. Ven ken a Ketz a Neemar Kan, y por lo tanto el Ketz del que estamos hablando acá, el final del que se habla aquí en esta parashá, Bashmita Akol Ehad. Estamos hablando de un tema unitario. Veze Lashon Sof Hu. En uno y otro caso, estamos hablando del final. Ela Sheketz Amur Kan, en cambio, porque está hablando ya de Shemitah, que es inclusive, está hablando de la anulación de las deudas, también inclusive, que todo gira en torno, o todo se encuentra dentro del marco de los 7 años. En cambio acá dice, Ela sheaketz amur kan, aquí en el caso de la mitzvah de aquel, hu hutz le mispar asheba, está fuera del número 7, o sea, es exclusivo, sale fuera del 7. Amur beshmitah hu miklal hasheba. Esto obviamente es muy importante para saber exactamente cuándo hay que celebrar la mitzvah de aquel, porque si hubiese sido algo inclusive, tendríamos que hacerla hecho antes de Rosh Hashanah, pero como está hablando de que este Ketz se extiende fuera de los 7, entonces ya implica o aplica el hecho de que la vamos a realizar en la fiesta de Sukkot. Ve'intaskil besot mitzvat aquel timtza. Si nosotros comenzamos a estudiar, dice Rabbeinu Bajía, en forma más profunda, los significados de la mitzvah de aquel, תמצא כי כשם שבאה מצוות השמיטה לרמוז על ואחד חריף, כן מצוות העקל שהוא אחר עבור השבע לגמרי בתחילת השמינית. O sea, Rabbeinu Bajía dice lo siguiente, que כשם שבא, de la misma manera que encontramos que mitzvat השמיטה, la mitzvah de la Shemitah, lirmos, tiene un remes, alude, o sea, tiene una enseñanza metafórica, al vehad hariv, al hecho de que hay algo que debe apartarnos del trabajo, o sea, hay una situación como de Jurban, como de apartarse de algo. ¿Quién mitzvat aquel? Así también la mitzvah de aquel, esta de que el rey tiene que leer la Torá, Shehu Ahar Abor Sheva, que es precisamente después que pasó el ciclo de los 7, legambre en forma total, estamos hablando en el Shminit, ahí se celebra aquel, Bithilat Shminit, al principio del año octavo, Tirmos al Milat Laasot Shenechtam Bo Maaseh Bereshit. Viene al Ramés, nos viene a enseñar, dice, al Milat sobre este punto, sobre este tema, la azot de hacer de manera tal Shenechtambo, que allí o en ese momento se firma, se cierra Maaseh Bereshit, se cierra la creación del mundo. Ahar Azkiro Inyan HaShabbat, después que menciona o que ya habla del tema de Shabbat, Bejen Matzinu, y así encontramos, va a traer una semejanza con lo que está escrito en Teilim, pero vamos a explicar un poco de qué está hablando. Cuando hablamos de Shemitah, estamos hablando de un ciclo. Este ciclo Merramés, entre otras cosas, no es la única alusión, pero es una de las importantes, a la creación del mundo también, que Akadosh Baruj Hu creó durante 6 días y el séptimo descansó.
De la misma manera, en los campos se trabajan durante 6 años, el séptimo se aparta uno de ellos, Harif, Hat Harif, que uno queda Harub, uno queda abandonado, entre comillas, que un año queda abandonado. Ok, la mitzvah de aquel, de la misma manera, viene a señalar precisamente el término del Maaseh Bereshit. ¿Qué quiere decir el término? O sea, viene a señalar como una especie de día octavo después del día séptimo. ¿Por qué? Porque la primera semana de Bereshit, que comienza el Yom Rishon, la creación de la luz, etc., termina en Shabbat, ese Shabbat Bereshit. Y después el Yom Rishon siguiente vendría a ser o vendría a enseñarnos precisamente el comienzo de la vida en este mundo una vez que terminó el Maaseh Bereshit, que terminó en forma, vamos a poner en forma clara y general. El Maaseh Bereshit no termina totalmente, sino que Amehadesh Bechol Yom Maaseh Bereshit, decimos en la Torah, que renueva cada día lo que va creando, pero de alguna forma a nivel de calendario, a nivel de vida, a nivel de Itnagut, el Maaseh Bereshit Nechtam se firma en Shabbat, y por lo tanto el día que viene después de Shabbat, que sería en nuestro caso el año que viene después de la Shemitah, es como el ciclo que comienza. Bejen Matzinu, y así encontramos Bemizmor Shir Leyom HaShabbat, en este Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Sheizkir Aharav Tzadik Katamar Ifrach, que menciona después en el mismo Teilim, Tzadik Katamar Ifrach, el Tzadik va a crecer como una palma, como una palmera. Ukvar Iskarti Ze Bebereshit, y ya mencioné también esto en Bereshit. O sea, que el remes viene al hecho de que el ciclo del Maaseh Bereshit como creación, Nechtam, terminó y comienza ahora un ciclo nuevo. Y en este ciclo nuevo obviamente necesitamos una adrajá, necesitamos un kibún, necesitamos una guía. Esa guía es la Torah. Y necesitamos que alguien que nos guía, un verdadero líder obviamente, sea el que nos enseñe esta Torah, como dice acá la misma Torah, para Lilmod, para estudiar, y para Lekayem, para hacer Kol Divrei Torah, todas las palabras que están escritas en esta Torah. Ese es el remes de la mitzvah de aquel. Soda aquel, continúa Rabbeinu Bajei, dice, Soda aquel que Kol Nimtzaim Kulam, el sod de esta mitzvah es que todas las existencias, todos los seres que existen, Ihiyu Nikahalim Benikrain Lifnei Amelech Hashem, es que de alguna manera todos los seres que existen en el mundo son Nikahalim, o sea, se reúnen, se van a estar en un momento reunidos delante de Hashem, que es Melech, que es Rey. Ulekach Aita Mitzvata Bamelech, y es por eso que la mitzvah recae en el Rey, como un símbolo de que debemos estar siempre dispuestos a esa reunión frente al Rey, que es finalmente Hashem. Sheamelech haya koreba Torah, el Rey es el que leía la Torah, Bejen ambru chachmei emet, y así dijeron los sabios de la verdad, que decir los cabalistas, Haya Akadosh Baruch Hu mabit batorah ubone olamo. Akadosh Baruch Hu veía la Torah, o sea, lo que está escrito en la Torah, y creaba mundos. Entonces, la lectura de la Torah, el leer la Torah por el Rey, que es simbólicamente la expresión de Akadosh Baruch Hu delante nuestro, va creando mundos. Y nosotros que nos reunimos delante del Rey, escuchamos las palabras de la Torah, somos introducidos en un proceso de creación, en un proceso de creación de mundos, ¿bien? Estos nuevos ciclos de los que habíamos hablado, que se comunican, se enlazan con la creación primigenia, como leímos según el Remes. Y esto implica una apertura, un camino hacia también un futuro creativo. Ot criata Torah leorot, además la cría de la Torah viene a leorot, viene a enseñar kihu kium haolam, que a través de esto se enseña o se ve el kium del mundo, o sea, que el mundo continúa. Kihu kium haolam be'i efshar lo leibara zulata,
que es imposible entender la creación del mundo sin la Torá. Vehayá ha'akel bamakom asher yibhar, y precisamente la mitzvah de aquel se hacía en el lugar que Akadosh Baruj Hu había escogido, ki tejilat habriá misham, porque de ahí había comenzado también la creación del mundo. Sheneemar, como está escrito, mitzion, de Sion, miklal yofi, que es una cosa completa y absolutamente hermosa. Hermosa quiere decir que está organizado el mundo con las estructuras que nosotros conocemos, ¿no? Mitzion nishtachlel haolam bezeo mevuar, porque desde Sion nishtachlel se perfecciona el mundo como ya hemos conocido. O sea, hay varios puntos que acá Rabbeinu Bajie nos quiere enseñar sobre precisamente la mitzvah de aquel. Todos giran frente, ya sea si lo vamos a estudiar según el Remes, o si lo vamos a estudiar según el Sod, todos giran en torno a la apertura de los ciclos. Y en esa apertura de los ciclos, el camino, el derech, el kivun, la dirección para poder abrir estos ciclos de una manera correcta es precisamente el tema de la Torá. Cumplir aquello que está escrito en la Torá y también tener los pensamientos de la Torá para poder avanzar. Esta situación que se realizaba cuando había Bet HaMikdash se juntaba tres cosas. Juntaba la Torá, juntaba el lugar de la creación, que es el Bet HaMikdash, el Har HaMoriah, el monte del templo, y juntaba también el momento, el tiempo, que era precisamente después que terminaba un ciclo y comenzaba otro. Por eso la importancia que él le da a explicar que acá la palabra ketz quiere decir algo que está excluido del ciclo anterior. Esto quiere decir que la mitzvah de aquel reúne tres dimensiones. Reúne la dimensión del tiempo, comienza un nuevo ciclo. Reúne la dimensión espacial, que es el monte del templo, el templo mismo, un lugar específico, que es el Hatzer, el patio donde ahí se hacía la bimá, el podium, para que el rey leyera. Y también la dimensión humana, que es la dimensión del rey, la persona que lee. Esto está en la base de todo el pensamiento y toda la historia del espíritu que Am Israel ha recibido y que ha desarrollado. El Sefer Yetzirah, que es el libro de Cábala más antiguo que tenemos, comienza precisamente diciendo que existen tres libros. Lo llama libros a tres realidades, ¿no?, que giran en torno a precisamente ese shoresh, esa raíz, y que uno implica al mundo, que es la dimensión del espacio, otro implica al tiempo, que es la dimensión del temporal, obviamente, y otro al nefesh, que es a la persona, que es la dimensión humana. Estos tres niveles están plasmados en nosotros, están plasmados en la historia, están plasmados en muchas otras dimensiones en las cuales nosotros nos movemos. Y precisamente, y Baruch Hashem, después que termina el año de Shemitah, entonces comienza este ciclo, la lectura de aquel, y de esta forma avanzamos hacia un ciclo, hacia un mundo incluso, donde el tiempo, el espacio y la persona se renuevan. Be'ezrat Hashem, que podamos verlo en nuestros días, y a pesar que hoy no tenemos templo y no tenemos en nuestras manos el lugar para poder desarrollar todos estos conceptos, que pensemos en ellos, que nos comuniquemos, que nos concentremos, que nos conectemos con las tres dimensiones de donde todo gira y sobre todo lo que de allí proviene, que son el tiempo, el espacio e Israel, la persona.